tener una mentalidad de startup dentro de la organización. Y esa es una mentalidad que puede tener la empresa, por más grande que sea, o el equipo en el que estás. Entonces, es mantener esa cultura emprendedora dentro de la organización y dentro de los equipos. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra de diferentes maneras. Si tú lo ves desde el punto de vista organizacional, la mayoría de estas compañías tienen unas estructuras muy planas, ¿no? No hay muchas jerarquías. Y el nivel de acceso de la gente al liderazgo es simple, ¿no? Estás a un email de distancia o estás a un chat de distancia y los líderes más seniors te responden. Entonces, esa cultura de una cultura abierta, y tú lo ves hasta en las oficinas, ¿no? Son oficinas de espacios muy abiertos, donde ya las oficinas, pues esas oficinas que tienen sala, salita y tal, donde se sienta el presidente por allá escondido en una esquina, eso ya no se usa. Casi siempre todo el mundo tiene el mismo escritorio, el mismo cubículo, independiente si eres el CEO o el analista más junior, y simplemente las salas de reuniones se reservan y pues tú vas a una sala. Pero ese ambiente abierto promueve... Las peceras. Exacto, las peceras, exactamente. Llegaba uno porque eran detrás de una gran puerta de vidrio, ahí estaban todos los vicepresidentes y los señores que no caminaban, sino que levitaban. Exactamente. Entonces, esa organización tan abierta o cultura abierta facilita es una cultura emprendedora porque genera el trabajo colaborativo, la información fluye más fácil, los líderes comparten más, toman feedback, escuchan más, están más cerca de la gente, aprecian el contacto con la gente. Entonces, eso es importante para una cultura de startup. Segundo, desde el punto de vista de modelo de negocio, la mayoría de estas organizaciones Big Tech, por más grandes que sean, se adaptan muy rápido al entorno y a los cambios. Entonces, ahora con COVID, ustedes se han dado cuenta que las grandes Big Tech inmediatamente dieron cambios de 180 grados rápido en sus procesos para adaptarse a COVID, o inclusive cuando hubo la transición, digamos, de desktop a móvil, la mayoría de estas compañías reaccionaron rápido y tuvieron estrategias para atacar rápido la oportunidad en móvil, ¿no? Entonces, eso parte también de tener un foco muy en el cliente, ¿no? Y tener esa obsesión por el cliente y estar cerca del cliente y escuchar al cliente, que la tienen los emprendedores. Pues ustedes lo ven en la startup, el CEO de una startup atiende a los clientes. Bueno, pero yo quisiera hacerte ahí una pregunta. Esa sensibilidad hacia el cliente, sí. Quisiera hacerte una pregunta de esto precisamente que estás hablando, y es que estas compañías con las que, de tus dos últimos trabajos en particular, son compañías que tuvieron un crecimiento muy rápido a nivel global, fundamentalmente centrado en los clientes. Es decir, sí, claro, uno siempre crece en los clientes, pero lo que quiero decir es muy distinto cuando uno es Oracle y uno está vendiendo bases de datos o está vendiendo infraestructura en Siemens o cosas de ese estilo, ¿cierto? Que tenés que ir a hacer una entrega, una implementación y demás, a cuando uno es un Facebook y te abre cualquiera una cuenta en Facebook desde cualquier lugar del planeta, o lo mismo con Amazon, no tanto con, ahora con Cloud más, pero ahora la pregunta que te quería hacer es esta. ¿Cómo logra entonces esta compañía implementar ese mindset de que el cliente para el cual yo diseñé originalmente me cambia muy rápidamente porque me entra un cliente en el otro lado del planeta que tiene una mentalidad distinta, tiene unas necesidades diferentes o tiene una forma de interactuar diferente? Yo sé que los productos, digamos, son muy globales, sí, pero uno se tiene que ir adaptando y no es tan fácil, pues, cuando uno está acostumbrado al mercado de los Estados Unidos y de repente le empiezan a aparecer clientes de África, por ejemplo. Yo creo que la diferencia está en que estas compañías, y no solo las dos en las que yo he trabajado recientemente, sino la mayoría de estas que tienen esta mentalidad, es que ellas trabajan desde el cliente, es decir, siempre todo parte de ponerse en el lugar del cliente y desde el cliente, desde esa visión que tiene del cliente, diseñar los productos o las soluciones. O sea, tú no estás diseñando para el cliente, sino que estás diseñando desde el cliente, o estás organizando tu compañía y tu estructura desde
desde el cliente, desde cómo ve el cliente o cómo usa el cliente tu producto, dónde lo consume, cuándo lo consume. Entonces, el tener diseñar desde esa perspectiva hace que tú te puedas adaptar muy rápido, ¿no? Y que te puedas... entonces, por ejemplo, estas compañías no tienen departamentos de innovación. Pues, yo no en las que trabajo, no, sino que la innovación es parte de la dinámica, ¿no? Y no hay nadie que va, como decía ahora, que se encierre 3 semanas en una sala y diga, wow, aquí está la solución de cómo vamos a innovar con clientes. No, todos somos dueños de ser innovadores en los procesos que hacemos, pero siempre pensando cómo estos procesos van a beneficiar al cliente, ¿no? Y dependiente del área en la que tú estés, al final todo lo que tú hagas va a tener un impacto en el cliente, ¿no? Y ese es un poco la mentalidad. Entonces, conectado con eso, yo lo que veo es que estas compañías, uno no se enfoca tanto en la competencia, sino se enfoca en lo que realmente uno puede hacer distinto, desde la perspectiva del cliente. Entonces, puede haber gente que diga, no, eso no es verdad, pero yo la verdad no lo he vivido de esa manera. O sea, yo nunca he entrado a una conversación, bueno, ¿y qué está haciendo tal otro? No, ¿qué podemos hacer nosotros distinto para seguir siendo los líderes y seguir siendo los que mejor satisfacen las necesidades del cliente, ¿no? Santi, con eso, una cosa que nos decían en Stanford en las clases de emprendimiento era, enamórese del problema, no de la solución. O sea, enamórese del problema que usted está tratando de resolver. Hay muchas formas de poderlo solucionar, o ese problema evoluciona. Entonces, el foco está en entender el problema y cómo ese problema cambia en el tiempo y cómo yo puedo diseñar múltiples soluciones o múltiples cosas que solucionan ese problema. Claro, pero entonces con eso entran 2 puntos muy importantes. Uno, es una mentalidad muy fuerte y que va también alineada a lo que preguntaba Miguel, de testear y experimentar. Entonces, en estas compañías es muy común un producto, vamos a testearlo, vamos a ver cómo sale, qué funciona, qué aprendemos de ese proceso de testing. Hacer iteraciones y después de iterar decir, ok, esto es lo que vamos a lanzar, o decir, mira, realmente este producto no satisface ninguna necesidad, lo matamos y buscamos otra cosa. Pero siempre esa mentalidad abierta a la experimentación y al testing es lo que te hace que estés buscando satisfacer al cliente de la mejor forma y buscando ser innovador, ¿no? Entonces, es común que en este tipo de organizaciones se lancen productos mensualmente, ¿no? Porque siempre hay algo siempre en desarrollo. Y conectado con eso viene lo que tú preguntabas, Cristina, tiene una mentalidad muy data-driven, muy enfocada a la data, ¿no? Entonces, contar una historia con datos. No es, no, es que yo creo, me dijeron, no. ¿Qué dicen los números? Y cómo los números soportan una decisión. O sea, esa mentalidad analítica es muy importante en este tipo de organizaciones y la mayoría de las startups lo tienen porque tienen recursos tan limitados que tienen que tomar decisiones que para tomarlas las quieren tomar basado en un buen análisis. Un buen análisis se hace con buena data y obviamente pues tener unos buenos indicadores de gestión, medir, comparar y yo diría que siempre buscar el qué, el por qué y el para qué. Cuando se esté tomando una decisión o cuando se vaya a hacer algo. Y hay una técnica muy buena que se llama los 5 por qué. Y uno dice, bueno, voy a hacer esto, ¿y por qué? No, porque por esta razón, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y si tú agotas los 5 por qué y tienes claridad en la respuesta, bueno, quizás estás haciendo lo correcto. Entonces, todo eso se resume en tener un proceso estructurado para trabajar, un proceso estructurado, ya sea apalancado en frameworks o en lo que tú quieras, pero una estructura para operar, una estructura. Entonces, tú te das cuenta que en cualquier proyecto que tú armas siempre tienes que tener una estructura. Y a la hora de comunicarlo, lo tienes que comunicar con una estructura, contando una historia con datos que permita hacer una buena toma de decisiones. Y ahí es donde se evita uno el análisis, parálisis y lo que hablábamos ahorita en Think Big. Entonces, esa mentalidad de startup hace que las organizaciones, primero, se oxigenen mucho y segundo, se muevan muy rápido y tercero, pues, estén un paso adelante de los problemas. Súper chévere. Súper chévere. Sí, total. Súper, Santi. Una cosa
que me comentaste el día que conversamos y Sí. aún no ha salido, era el tema de que no se enfocan en la competencia, o que la competencia no es como el foco de sus acciones. Contanos un poquito sobre eso. No, o sea, la competencia o sea, uno tiene que saber qué están haciendo los competidores. Eso pues sería muy ingenuo o muy tonto decir que nadie mira la competencia, pero no es un driver para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo mejor para ganarme los clientes o para satisfacer los clientes? O sea, el primero nace todo de qué puedo hacer yo como compañía o como empleado mejor. Y luego, obviamente, listo, yo puedo observar qué están haciendo un competidor X o Y, pero es más, es una mentalidad de menos followership, ¿no? Menos seguir a los otros, sino más de liderar tú.